Gracias por seguir con nosotros. Estamos en nuestra entrevista central del día de hoy en Enfoque Matinal. Nos acompaña el señor Pelegrín Castillo, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, exdiputado, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Muchos calificativos, pero todos confluyen en la misma persona. Y todos estos temas vamos a estar tratándolo con usted. Muy buenos días. Buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Nosotros deseando que llegara, sobre todo porque hay un tema teníamos que un tiempo pendiente de venir reiterativo con el aspecto, sobre todo lo que tiene que ver con minería. Vámonos por partes. Ha sido reiterativo en el programa nuestro interés en saber hacia dónde se dirige el país en el aspecto minero, sobre todo porque entendemos que la economía dominicana en una buena parte está sustentada sobre este rubro. Entonces es importante que el país sepa qué es lo que quiere con la minería. Hasta ahora no lo veíamos claramente. Quisiera que nos explicaran un poco, por favor. Mira, yo creo que esa es la cuestión clave a la que tenemos que responder como sociedad, como Estado. Por eso el Ministerio está organizando una consulta multisectorial para que todos los actores decisivos con interés en este tema fijen su posición, porque tenemos un mandato constitucional muy claro de gestionar el aprovechamiento racional, ambientalmente sostenible de los recursos no renovables. El artículo 17 de la Constitución de la República lo deja muy claro. En la Estrategia Nacional de Desarrollo también está en un lugar muy destacado el papel que juega la minería o que puede jugar la minería en el futuro de República Dominicana. Actualmente es uno de los puntales, si no el más importante, uno de los puntales apreciables de la estabilidad macroeconómica del país, del crecimiento. Sin embargo, a pesar de todo eso, no hay, vamos a decir, un consenso social sobre el tipo de minería que queremos. Y el informe de Naciones Unidas sobre Loma de Miranda daba 3 conclusiones, 2 muy particulares sobre el caso, pero una muy general que se ha echado en saco roto. Decía que la propuesta formulada no reunía las condiciones para autorizar una explotación, el estudio de impacto ambiental era insuficiente, que no había licencia social, que es un tema muy importante, pero lo más importante de todo es que era necesario que nosotros definiéramos qué íbamos a hacer con los recursos mineros que tenemos en cantidades sorprendentes. Es decir, considerando que somos un pequeño país con 48.000 kilómetros cuadrados, y yo siempre agrego 423.000 kilómetros de espacio marítimo, nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer con los recursos con que contamos, de minería metálica y no metálica, y cómo lo podemos gestionar en forma responsable y armónica con los recursos renovables que también tenemos, porque este país ha sido bendecido de muchas maneras. Yo digo que es un mini continente, porque está dotado para su tamaño de una diversidad de recursos sorprendente. Ahora, tener recursos es esencial para que haya minería, porque las empresas mineras del mundo van donde están los recursos. Sin embargo, lo más importante para cualquier país es saber qué se va a hacer con los recursos. Y ahí es que tenemos que producir una definición. Estos problemas que estamos teniendo, en el fondo, tienen que ver con la falta de una definición de política nacional, de política de Estado, de grandes consensos sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y me imagino que también cómo hacerlo. Y cómo hacerlo, desde luego. Entonces, la consulta abarcará 5 puntos. Lo voy a mencionar brevemente. Primero, en qué vamos a invertir los ingresos provenientes de actividades extractivas, no solamente de la minería. Yo estoy muy convencido, el ministerio está muy empeñado, hay un mandato constitucional y es directriz del presidente Medina relanzar la política de exploración petrolera y gasífera en tierra y mar. Si nosotros encontramos gas o petróleo, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo vamos a aprovechar los ingresos mineros? Hay que ponerse de acuerdo porque son recursos no renovables y no se pueden reinvertir en cualquier tipo de actividad, sino que tienen que ser objetivos de alta rentabilidad social, nacional y local. Segundo objetivo, y esto es muy importante, porque parte de los problemas que hay con la minería tiene que ver con la falta de transparencia. El país tiene que completar su adhesión a iniciativas de transparencia de las industrias extractivas. Ese es un acuerdo internacional suscrito por 40 países, pero del que son parte empresas, del que son parte grupos sociales, grupos medioambientales, que lo que busca es establecer mecanismos de control, de cuentas claras, control social y cuentas claras de las operaciones de las industrias extractivas, mineras y petroleras en la relación con el Estado. Y básicamente consiste en esto. Las empresas están obligadas, cuando operan en el ámbito regido por ITIE, a declarar lo que le entregan a los estados por diferentes conceptos. Cuáles son los pagos que hacen. El Estado tiene que declarar también qué reciben de las mineras y por qué concepto. Y existe un comité nacional con asesoría internacional para la fiscalización de los ingresos mineros. Fíjense que el primer planteamiento y el segundo están íntimamente relacionados. Eso en buena medida ayudaría a que las operaciones mineras se hagan con control social, porque mira, parte de la insatisfacción que uno percibe de sectores sociales tiene que ver con el hecho de que históricamente hemos tenido un Estado que se ha manejado con el tema minero a partir de una relación de enclave. Se limita a recibir ingresos mineros, una renta minera, y entonces esa zona se declara una especie de enclave donde no hay fiscalización, donde no hay regulación, donde todo depende de la responsabilidad social corporativa de la empresa. Licenciado, precisamente sí. Todas estas iniciativas que tienen ustedes ya como ministerio, sí, lo están haciendo al mismo tiempo que están organizando el ministerio, sí, que era anteriormente una dirección general de industria, una dirección general adscrita a industria y comercio. ¿Cómo ha sido la evolución del ministerio? Organizativamente, ¿cómo están en cuanto a instalaciones, en cuanto a organigrama, en cuanto a contratación de personal, que los encuentra ustedes en medio de un debate nacional en relación al tema minero? Mira, es un gran reto porque estamos saliendo del caos fundacional original, que es natural. Está creando una institución, hay un periodo de creación de la institución. Afortunadamente, desde el principio del gobierno, el presidente Medina nos había instruido a que fuéramos preparando equipos, contactando personal y sobre todo definiendo con mayor claridad la agenda. Lo que estamos en esa fase, todavía estamos en esa fase y estaremos por unos meses más en esa fase, pero no nos hemos descuidado en impulsar la agenda. Este tema de la consulta multisectorial en la parte minera es clave, porque además es un mandato constitucional. Cuando se van a establecer políticas públicas, es importante que todos los actores concernidos sean tomados en cuenta, su parecer, su opinión. Por eso nosotros muy pronto estamos anunciando el comité que va a acompañar y el grupo humano que va a acompañar la consulta. Ya puedo decir que tiene el apoyo de los organismos internacionales para traer expertos de todo el mundo para hablarnos de las buenas prácticas y las malas prácticas, porque se aprenden también para aprender lo que no se debe hacer. Claro. De la Unión de Universidades, la ADRU, la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, va a apoyar. Hemos estado en contacto ya con dirigentes políticos, porque hay un componente político. Si vamos a convertir esto en política de Estado, tiene que haber unas reglas, y los actores políticos tienen que saber que estos temas hay que manejarlos con unos criterios
que tienen que estar al margen de las coyunturas políticas, de las coyunturas electorales. Estamos explicándole a grupos sociales, a grupos eclesiásticos, al liderazgo de la Iglesia Católica, le estamos explicando, por ejemplo, otros aspectos medulares de la consulta. ¿Cuál es el estándar de trato minero mínimo al que el país puede y debe aspirar en una serie de renglones, con una serie de parámetros? Pero ahí entonces quiero preguntarle, ministro, con esta situación que estamos viviendo, que usted habla, estamos preparando el ministerio, se están haciendo un proceso de consultas, de información, pero tenemos que estar claros y reconocer que el país no tiene información. O sea, el país no conoce en el tema de minería, esto está arrancando ahora. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, paramos lo del tema de Loma Miranda y todas las explotaciones hasta tanto podamos definir. No, fíjate, hay una ley, hay una constitución, hay unos criterios básicos. Pero hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento y eso es lo que ha generado. Y hay una insatisfacción que yo la entiendo. Y que yo la tengo. Yo la entiendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El Estado Dominicano siempre ha sido muy débil como regulador y fiscalizador. Y aquí están llegando las mineras más grandes del mundo. Entonces, hay mucha gente que tiene dudas de si nosotros como Estado, como organizaciones públicas, vamos a estar en condiciones de fiscalizar, de vigilar, de hacer que se cumplan los términos contractuales, los términos legales, los criterios de protección medioambiental. Como siempre, es el seguimiento. Entonces, uno de los retos del ministerio es precisamente ir trabajando activa e intensamente en el fortalecimiento institucional para darle a la sociedad las garantías de que los estándares de regulación, fiscalización, representación de los intereses públicos en las negociaciones, arbitraje social, gestión estratégica del sector, se van a hacer con estándares cada vez más altos. Ahí estamos trabajando, buscando, reclutando el mejor recurso humano que tenemos aquí, empezando a formar recursos humanos y sobre todo, lo más importante, haciendo alianzas. Por ejemplo, nosotros estamos ya trabajando estrechamente con instituciones, servicios geológicos de países que tienen una larga tradición de cooperación con países en desarrollo, para suplir, acompañar a los técnicos nuestros en esas labores. ¿Y qué papel juega la Academia de Ciencias en medio de todo esto? Mira, todos los grupos tienen legítimo derecho de expresar su punto de vista. Las posiciones críticas, nosotros siempre estamos en la disposición de apreciarla, ponderarla, valorarla. Hay gente muy valiosa, muy inquieta en la academia, pero tenemos que tener unos parámetros básicos. Yo lo digo como legislador que venía trabajando estos temas, porque yo fui presidente de la Comisión de Industria y Comercio por 10 años, cuando estos temas estaban en Industria y Comercio. De hecho, tengo que comentarle algo, que cuando se le nombró como encargado de energía y minas, como ministro, realmente uno tenía la expectativa de que todas las cosas iban a fluir muchísimo más rápido, porque usted conoce los temas, los ha trabajado durante mucho tiempo. Pero acuérdate que hay que trabajar formando equipo, porque y además el Estado es un engranaje, se mueve con un engranaje. Yo mismo desde el ministerio, nosotros tenemos una visión, pero tenemos que actuar en muchas áreas con otras organizaciones del Estado que no necesariamente tienen la misma visión. Entonces, no es tan sencillo, pero vamos en el rumbo correcto, tenemos los objetivos claros, y de las cosas que queremos garantizarle al país en términos de gestión ministerial es que vamos a trabajar primero con mucha transparencia, segundo con mucha determinación de elevar el estándar de regulación, de fiscalización, de control de las operaciones mineras. El ministerio tiene una visión medioambiental muy clara. Es más, ahora mismo uno de los programas número 1 del ministerio es el programa Cultivando Agua Buena, y tenemos ahí el apoyo pleno de Brasil,
de Itaipú Nacional, que es la empresa más grande del mundo en recursos hídricos, hidroeléctricos, que tiene unas universidades renovables. Tenemos el apoyo de la Agencia de Agua de Brasil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy claros que el recurso más crítico del país es el recurso agua, pero eso no es responsabilidad solo del medio ambiente, ni del INDRI. Yo entré al Congreso en el 94 y el doctor Balaguer acababa de mandar la Ley General de Agua. Salgo del Congreso casi 20 años después y no se ha aprobado la Ley General de Agua. A mí, lo confieso, me hubiera gustado ver un movimiento vigoroso, se lo dice a los amigos de la academia, un movimiento vigoroso nacional, reclamando una política de agua, una política de gestión de las cuencas, o una política de ordenamiento territorial, o ambas cosas, porque parte de este problema lo ha generado precisamente esa debilidad institucional del Estado. Licenciado, y eso refleja, bueno. Pero yo me pregunto, ¿hay algún estudio, ustedes en el ministerio, Sí, que tengan sobre la proyección con los años de hasta dónde República Dominicana puede hacer cierto tipo de explotación minera como la que se estaba discutiendo de Loma Miranda? Mira, lo que tenemos que establecer es un protocolo de qué tipo de estudio tiene que hacerse, por qué tipo de instituciones, porque cuando estamos hablando de grandes mineras, de operaciones importantes que tienen proyección internacional, tú tienes que tener unos estándares muy altos, tanto para autorizar como para decir no procede. Entonces, eso tiene que ser un protocolo. Lo mismo pasa con las áreas protegidas. Para declarar áreas protegidas, a falta de una política de ordenamiento territorial, necesariamente tiene que haber un estudio base de mucha consistencia. Por ejemplo, en el año 2009, al presidente Fernández le llevaron 37 áreas protegidas. Ese fue el último esfuerzo de grupos medioambientales de proteger áreas del país. Yo te diría que la gran mayoría no tiene un estudio de base declarando áreas protegidas. Pero hay un mapa aquí en República Dominicana que nos tenemos diga, por mucha ejemplo, información. no, que nos diga cuáles son los recursos que tenemos, dónde están esos recursos que tenemos, cuáles son explotables y cuáles no son explotables. Afortunadamente, y esto es algo poco conocido, yo tuve algo que ver con esto, no mucho, pero algo que ver. El país tiene hoy por hoy la información de sus recursos, de mapa de recursos, superficiales y subterráneos, más importante de todo el continente, con excepción de Estados Unidos y Canadá. 96% del territorio nacional está georreferenciado y cartografiado a escala 1/50.000, un mapa de recursos, mapa geoquímico, geofísico, mapa de riego, aguas superficiales. Eso pocos países lo tienen. Eso es clave para la planificación. El estudio de zonificación de cultivo existe desde el año 2000. Lo hizo Juan José Pinal con un equipo de agricultura. Y yo estaba incluso tratando de introducir una ley para establecer unos criterios para el aprovechamiento de la información de ese estudio. Eso está en una gaveta. Este es el país probablemente más estudiado, más mapeado, con más proyectos armados. Sin embargo, pero no sabemos hacia dónde vamos. Tiene un problema de debilidad institucional, que precisamente el paso de la creación del ministerio, la creación del Servicio Geológico Nacional, que repito es el tesoro de información mejor guardado del país, porque ahora nosotros en el ministerio es una de las prioridades para el año que viene, toda la información del Servicio Geológico que se recabó con el programa SINMIN 1, SINMIN 2 se va a poner en línea. Se están buscando los servidores con la capacidad necesaria para que ustedes desde su casa, los estudiantes desde su computadora, puedan accesar al mapa de recursos que hay en cada zona del país. Solamente falta un 4%. Y lo mismo estamos haciendo en el mar.
Sí, ya gracias a la cooperación española, la Universidad Complutense de Madrid, la Armada Española, ya se han hecho 2 campañas, esperamos hacer el año que viene una tercera, estudiando los espacios marítimos nuestros, porque son también, en términos de recursos para apoyar el desarrollo, son también áreas que nosotros tenemos que integrar en la visión, y el ministerio tiene esa visión. Usted mismo decía, ministro, cuando empezamos en la entrevista, que la República Dominicana no tiene idea, nosotros somos un pequeño continente, la cantidad de cosas, estamos bendecidos con todo esto, nos falta estructurar y armar el hacia dónde vamos. Le pregunto y le repito, ¿no sería mejor detener cualquier tipo de explotación ahora, hasta tanto nosotros no tener los protocolos, las reglas de juego claras, tener todo el control como Estado, como país, para después poder hacer este tipo de contratos? Proyectos mineros importantes de minería metálica aquí no se van a desarrollar en los próximos años. Acuérdense que el ciclo de un proyecto minero importante mínimo te puede tomar de 10, 15, 20 años. Entre la denuncia de una zona de que hay un recurso y el desarrollo del proyecto toma tiempo. Nosotros sí podemos, en la consulta nosotros queremos hacerla en un término de 6 meses, máximo 9 meses, en 3 momentos, convocando a todo el mundo, porque lo que nosotros hemos podido identificar es que la gente, la mayoría de los dominicanos, primero no tienen un conocimiento cabal de lo que puede ser el apoyo de los recursos no renovables, el desarrollo del país, porque ni siquiera tienen la información básica de los recursos con los que contamos. Segundo, porque también hay un problema de fondo, por lo que hemos dicho que hay un problema de licencia social nacional muy reticente o negada propiamente, y tiene que ver con el hecho de que el Estado históricamente no ha sido capaz de reinvertir y transparentar los ingresos mineros, de reinvertirlo para el desarrollo, de reinvertirlo en las comunidades. Recientemente nosotros estuvimos en Sánchez Ramírez, en un descenso a las comunidades, y pasamos un fin de semana, fueron 2 días completos, oyendo a los líderes de los diferentes sectores, desde los líderes populares, comunitarios, hasta los dirigentes políticos, los grupos empresariales de Sánchez Ramírez. La conclusión nuestra, confirmamos la apreciación que teníamos. La mayoría de la población no se opone a la minería. Ahora no ve los beneficios de la minería. Ni siquiera en la misma provincia donde está la concesión. No ve los beneficios de la minería, porque el Estado y el sector público, porque a veces el problema es a nivel local, no ha sido capaz de reinvertir en proyectos de impacto que cambien las condiciones de vida de las comunidades en las zonas mineras. Entonces, obviamente, eso genera insatisfacción. ¿Cómo vencer eso? Y eso es una de las cosas que tiene que salir de esa consulta. El compromiso que ya es constitucional de reinversión de las rentas mineras en las zonas mineras. Ahora, hay unos escollos que tenemos que reconocer. El propio sector público es débil. Ahora mismo, la mayoría de los municipios tienen una debilidad para gestionar esos recursos. Los distritos municipales también. Entonces, el gobierno tiene muchas exigencias y ante los problemas locales muchas veces no se anima a hacer la inversión. Ahora hay que lograr consenso. Y yo he dicho que no importa la consulta que nosotros hagamos, si nosotros no empezamos a demostrar con hechos de que la minería devuelve, y devuelve con creces, no va a ser creíble la posibilidad de una política minera de minería metálica y no metálica. Entonces, yo te diría que además de la consulta, en el informe nuestro de la visita al presidente, está precisamente eso. Hay necesariamente, para acompañar el discurso, los planteamientos
con hechos, que tomar acciones puntuales que le devuelvan al distrito minero y especialmente a Sánchez Ramírez, que es la provincia minera por excelencia, porque por ahí es que tenemos que empezar. Si donde está el oro y la plata, y donde no hay un nivel de reinversión, ahora eso es responsabilidad del Estado. Nosotros tenemos que hacer, ministro, una pausa. Antes de la pausa le pregunté brevemente, pero ¿qué hacemos? ¿Nos paramos? No tenemos que detenernos. Yo creo que no tenemos que detenernos porque hay leyes, lo que sí tenemos es que actuar. Acuérdate que las actividades mineras necesitan confianza. Un país no puede decirle a sus empresas mineras, a los que vienen a explorar, miren, estamos parados hasta aquí, que definamos esto, porque eso pero tenemos que porque además hay una constitución, unas leyes que dicen lo que hay que hacer. Lo que pasa es que los consensos sociales y sobre todo esos compromisos de reinversión en las zonas mineras no se han logrado. Eso yo lo he vivido porque en el Congreso, cuando presidía la Comisión de Energía y Minas, esto fue, vamos a decir, uno de los temas más polémicos. ¿Qué hacer con los fondos mineros a nivel provincial? Licenciado, nosotros tenemos que hacer una pausa. Vamos a dejar un tema que usted nos va a hablar en el próximo segmento. En Enfoque Matinal nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo. Dejamos un tema en el aire antes de irnos a la pausa. ¿Cómo está la Fuerza Nacional Progresista, licenciado, cuando hace un par de semanas habían rumores de que se iba a romper su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, que si no estaba de acuerdo con algunos temas y algunas decisiones que el gobierno había tomado? ¿Cómo está el partido? Mira, en ese momento se manifestó claramente que nosotros teníamos una serie de reservas, de planteamientos críticos frente a decisiones que se habían tomado, y se abrió un diálogo de mucho nivel, muy respetuoso sobre cómo abordar un tema. Ellos nos dieron su explicación. Nosotros teníamos nuestras preocupaciones. Desde ayer se emitió una publicación del Ministerio de Interior y Policía, donde ratifica precisamente que es una exigencia la presentación de documentos de los padres, para evitar dos escenarios: el escenario de que se pueda alegar internacionalmente apatridia, que es el expediente con el que quieren acorralar al país en términos internacionales, chantaje permanente. Eso yo lo conocía porque desde la primera vez que fui en el año 2000 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un expediente que yo conocía bastante bien y lo he discutido con funcionarios norteamericanos sobre el particular. La tendencia es inaceptable de confundir indocumentación o documentación irregular con apatridia. Una cuestión elemental, pero tiene su ventaja para fines de mantener una campaña internacional contra el país. Y ya la posición del ministerio en ese momento fue que ellos lo estaban pidiendo, aunque no estaba en el reglamento. Obviamente nos satisfizo el hecho de que ellos ya con esta publicación reconocen que eso es una exigencia de la propia ley, aunque no esté expresamente en el reglamento, y de la propia Constitución. Entonces en esas circunstancias, obviamente nosotros estamos, vamos a decir, satisfechos, aunque nos hubiera gustado que eso contara el principio dentro del reglamento, pero en la práctica, no es solamente en la práctica, sino con una base legal fuerte en la propia ley y en la propia Constitución se está cumpliendo. Muchas personas hablaron incluso de, llegaron a calificar esa solicitud tan radical hasta de chantaje. No, porque esa es la posición histórica nuestra y no ha sido una posición improvisada. El partido político que más ha tratado este tema en la vida del país es la Fuerza Nacional Progresista. ¿Estaban dispuestos a salir definitivamente del gobierno? ¿A dejar no, nosotros obviamente teníamos una posición muy firme y estamos muy claros
en qué está en juego. Aquí estamos decidiendo cuestiones fundamentales. Sí, y lo que se ha confirmado en estos días, con el anuncio que hace Gonzalo Vargas Llosa, de que se reinicia la campaña y que precisamente la persona que se beneficia de una ley generosa del Estado va a ser la principal testigo de acusación contra la República Dominicana, confirma que hay una posición de mucha mala fe de muchos actores internacionales. El licenciado, con todas estas campañas que se están dando y todas estas situaciones, ustedes que tienen... Pero yo vine a hablar de energía. Sí, pero terminar una pregunta. Porque no hemos hablado de energía. Pero vamos a hablar de energía ahora. También, pero tocando esos temas, ¿qué hay detrás de todo esto al final? ¿Qué es lo que se busca? Ustedes como fuerza, como familia también, que han estado tan pendientes de estos temas, ¿qué hay detrás? Mira, yo tengo un libro publicado que se llama Haití, los intereses nacionales, que tengo que tirar una segunda edición actualizada. Los dominicanos, yo te diría mayoritariamente, están muy aprensivos, porque hace 20 años la comunidad internacional está en Haití. Hace 20 años. Y cuando pasamos balance de 20 años, nos damos cuenta de que el esfuerzo internacional se ha concentrado en mantener un orden público mínimo para sostener gobiernos que surgen en procesos muy difíciles, muy contestados, evitar la estabilidad mayor. Hay un esfuerzo, sí, internacional de evitar que los flujos migratorios salgan hacia el exterior. Eso es un hecho. El interés de Estados Unidos, las potencias que tienen territorios en la zona, de las comunidades de CARICOM, que se dicen grandes aliadas de Haití, eso es un hecho. Y entonces viene el otro elemento que se puede comprobar fácilmente, que es incrementar las presiones hacia República Dominicana para que sea el espacio de recepción, lo que llaman en geopolítica un buffer, un espacio de amortiguamiento de una crisis estructural, de un desafío muy grande, que no es dominicano. En primer lugar es del liderazgo haitiano, pero sin duda los haitianos por sí solos no van a salir de una crisis estructural tan seria. Claro. Y tiene que ser la comunidad internacional. Entonces nosotros somos el Estado vecino que tiene más interés de todos en que nuestro vecino esté estable, eventualmente desarrollado, recupere un potencial de crecimiento, de desarrollo. Y ahí es que tenemos nosotros que en esa relación, tanto con Haití como con la comunidad internacional, de lograr fórmulas para que se haga el esfuerzo que no se ha hecho, que es la reconstrucción de Haití, de las bases nacionales del Estado haitiano. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, nosotros estamos trabajando intensamente, con instituciones nacionales, con el ITRA, con el IBI, con la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología. Ahora esperamos formalizar entendimiento con Israel y sus centros de investigación para buscar una alternativa de biomasa a la leña y el carbón. Porque el problema de la isla, y lo dice el estudio de sostenibilidad y seguridad medioambiental elaborado por FES, la Fundación de Sostenibilidad y Seguridad